encienden, la magia va a empezar. Historias guardadas que hoy van a hablar. Un viaje en el tiempo nos van a regalar. Momentos de gloria, secretos y memoria. 100% verdad, 100% pasión, 100% la vida en cada canción. 100% risa, 100% emoción. Muy buenas noches, gente buena que está llegando a esta edición de hoy día, jueves de 100%, nuestro programa de entrevistas aquí en Today. Y hoy ya estoy seguro que están todos los amantes del bolero, la nostalgia, la descarga, listos para saber, ya no escucharla cantar, pero escucharla hablar. Aunque esta señora que nos está visitando hoy hace las dos cosas a la vez. Cuando habla, canta, y cuando canta también cuenta las historias. Bienvenida, Isabel. Ay, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí contigo y compartiendo este ratico de historia con el público. Compartir un poco de la carrera Claro, tuya. claro que Déjenme sí. decirles que ya Isabelita me advirtió que no le hiciera llorar. Estamos cogiendo una mala fama en este programa, yo no sé por qué. Estamos cogiendo una mala fama. Me dijo que no la podía poner a hacer llorar, que imagínate tú. El problema de maquillaje, imagínate tú, se empieza a correr acá. Maquillaje y sin maquillaje. No, que empieza entonces el lagrimeo y... Yo que tengo mucha carretabla, yo siempre le digo a Isabelita, profe, como si ella me diera clase de canto a mí. Yo Sí, no puedo cantar caramba, ni la qué ducha. barbaridad. Pero eso es una especulación. Profe, ¿cómo está usted? Bueno, yo estoy acostumbrada, ya son muchos años que yo pues ofrezco también esto de la enseñanza y nada, y te dicen siempre profe y ya uno como que se habitúa y nada, no me molesta para ¿Te nada. gustó siempre enseñar o fue algo que empezaste a hacer? Cuando uno se gradúa del conservatorio, lo que te hacen es hacer como servicio social, pues entonces el trabajo como maestra. Lo que pasa es que yo lo hice con Génesis, Pues, pero a la par... Cuando tú te sí. gradúas de música, Claro, tu hace- servicio social ser profesora. Profesora, así No de es. cantar. Bueno, hay quien decide, como yo. Yo hice mi servicio social en la empresa en la Adolfo Guzmán, en el departamento técnico, que lo que hacía era asesorar a algunos cantantes que pertenecían a la empresa y a la vez cantaba con el cuarteto Génesis. Entonces yo también le daba clases a Génesis de alguna manera, ¿no? Los vocalizaba, les montaba las voces y eso era una manera también de practicar como... Eso de montar voces tiene lo suyo. Es Ay, es una maravilla, eso pero me es un trabajo encanta. hermosísimo, Hermoso, hermoso. Hay que tener, bueno, el oído armónico, lógicamente uno lo va desarrollando en la carrera, ¿no? Pero a mí me fascina eso de trabajo de voces y ya estando en Génesis, pues entonces Claro. me di con mi gusto, ¿no? Y ahí sí me pude desarrollar bastante y además aprendí mucho al lado de los grandes, al lado de Meme, al lado de Raúl Vázquez, que fue quien formó el cuarteto Génesis y me enseñó mucho y muchos profesionales que siempre nos aportaban algo y uno siempre aprende, hasta hoy tú aprendes, Claro que siempre sí. te van, de cualquier persona a la que menos te imaginas, tú aprendes, entonces eso se va aportando a lo que uno hace, ¿no? ¿Le has dicho que no alguna vez a algún alumno? Sí, ¿Tú no crees que todo el mundo canta? no. Yo creo que no, que eso es un talento que lógicamente tienes que tener las condiciones. Si tienes la afinación y el ritmo, todo lo demás es corregible, pero si no hay afinación y no hay ritmo, no hay manera de corregir. Habría que hacer implante. ¿Tú crees entonces que el canto es algo físico? Yo creo que tiene que tener las condiciones naturales y después, bueno, desarrollar ese talento, ¿no? Como todo, ¿no? Yo creo que en cualquier carrera es importante tener el talento, la vocación y sobre todo en el caso del arte, las condiciones naturales. Creo que en cualquier manifestación del arte hace falta tener las condiciones, pero en el canto específicamente es puntual, ser afinado y tener ritmo, ¿no? Esas dos cosas se pueden corregir, es decir, desarrollar. Pero ya cuando no tienes oído te dicen ta, y tú dices ta, otra vez pa, y otra vez pa, entonces ya pues olvídate. Chao, dedícate a la carpintería. Por eso yo le digo, profe, descárguese. Isabel, tú has tenido una de las carreras más hermosas que yo he tenido el gusto de revisar hacia atrás. No, gracias. Cuando uno puede mirar hacia atrás, y siempre que tengo la oportunidad de hablar con ustedes, sobre todo todos los artistas cubanos que han tenido que emigrar, todos los saltos al vacío que han dado, uno se da cuenta el nivel de valentía que tiene esas personas que para uno es la señora que canta en el lugar, el muchacho que está bailando en no sé dónde. ¿Cuántos saltos al vacío dieron esas personas para llegar a donde están hoy? Y a veces sé que muy pocas veces ustedes se están
revisando su vida hacia atrás o revisando su carrera. Ustedes están en lo de hoy, en la presentación de la semana que viene, en el disco de tal, y en algún momento hay que parar y mirar todo lo que hemos hecho, porque también nosotros como público somos muy injustos con ustedes. Los artistas son de lo último que hacen. Y si ganaste un Grammy el año pasado y ayer cantaste una canción que no me gustó, pues a lo mejor ya no te quiero tanto. Pero hay que mirar para atrás y recordar cuando ganamos el Grammy y recordar todo lo que nos ha llevado a ser la persona que somos hoy, los artistas que somos. Nosotros pretendemos con el programa hacer eso. Y yo he revisado tu carrera y estoy tan orgulloso de que tú estés sentado conmigo aquí, que de verdad siento que los señores que van a estar mirando, los muchachos de aquí del programa, y yo también voy a aprender muchísimo de esta conversación. Ay, muchas gracias. Además me has hecho reflexionar porque tienes toda la razón. A veces ni me pongo a pensar en todo lo que hice. Más importante es lo que tengo que hacer mañana, y eso es un error. Uno tiene que también acordarse de que hizo muchas cosas para uno un poco, de momento, no que se te suban los humos, pero sí valorarte un poquitico más. Porque a veces caemos como por la nobleza del mismo humano, que somos seres humanos, y caemos en eso de que a veces nos deprimimos un poco cuando nos hacen algo que no nos gusta, porque somos artistas además doblemente sensibles por ser artistas. No nos ponemos a pensar mucho en que nos debemos un respeto y que a veces tenemos que poner, aunque sea un pare de la mejor manera, muy sutilmente, muy educadamente, pero recordarle a la gente, cuidado, pero perdóname, pero no es así, porque ya yo hice esto y esto, pues no soy ninguna principiante, ¿no? Sí, a mí esta serie de entrevistas y me has hecho reflexionar, porque es cierto que nosotros nunca pensamos, casi nunca nos ponemos a mí recordar. Me ha hecho descubrir, cada vez que estamos con esta serie de entrevistas, que ustedes siempre están en una especie de cuerda floja de emociones. Son personas que pueden lucir muy bravas, muy seguras, muy firmes, las superestrellas, y cualquier cosita los puede desbalancear, porque ustedes están todo el tiempo al límite de sus emociones. Somos Cantan muy emotivos, por las emociones, proyectan, interpretan, actúan por las emociones. Y te lo digo, como público somos muy desagradecidos a veces y no valoramos lo que está pasando en un escenario, lo que está pasando en un disco o en una película. Así que doblemente te agradezco por todo lo que nos has hecho desde ya, todo lo feliz que nos has hecho durante todo este tiempo, en donde sea que has estado, porque tú has caminado. Bueno, sí, y he tratado siempre de hacer feliz a todos los que me rodean y de ser feliz yo, la verdad. ¿Cuánto te ha aportado a ti haber estado cerca de figuras enormes de la música cubana? No solo los cantantes, los compositores. Mira, yo creo que yo siempre defino mi vida, mi formación como en dos carreras. La primera fue la base del conservatorio, ¿no? 11 años de estudio, donde te enseñan todo lo que es el idioma musical y aprendes un montón de cosas técnicas importantísimas sobre todo para el que se va a dedicar a esta carrera del arte. Y la segunda carrera fue en la calle al lado de estos grandes que me aportaron cada uno algo. Y para mí la escuela mía fueron estos grandes cantantes, compositores, músicos que estuvieron a mi lado conjuntamente con todo el trabajo que estábamos haciendo. Los tenía ahí al costado y no solamente yo los veía hacer cosas maravillosas y trataba de hacer como ellos, sino también te decían, no, así no es, hazlo así para que tú veas que te va a salir mejor. Y entonces uno siempre tiene que escuchar. Y como maestra me ha aportado un montón. Sí. Porque a mis alumnos yo les digo eso. Yo prefiero que ustedes escuchen. Y si tienen algo más interesante que decirme, me lo dicen. Y yo te voy a decir, oye, me parece interesante, vamos a probarlo así y hacerlo. Y buscamos la manera, y es algo más que ya me aportaron a mí también. Es decir, uno tiene siempre que escuchar. Y la suerte fue que tuve la ventaja de poder crecer con esa generación de grandes compositores, músicos, cantantes, y tuve también el aquello de poder escuchar y aprender con empatía, con humildad, no creyéndome que yo venía del conservatorio de música y me la sabía todo, no, al contrario. Yo siempre estaba como que, a ver, como la esponja, a ver qué se me pega, a ver qué aprendo, a ver qué cojo. Mira qué hizo aquello. Mira, era una época, yo era una chiquilla y todos los que me rodeaban eran mucho mayor que yo. Y yo ni tomaba trago, yo lo único que hacía era oír la música. Yo me divertía muchísimo. Y yo veía que todo el mundo hacía, pues se fumaba un cigarrito, se tomaba un ron. Yo no. Para mí, el pasarla bien y el tener una noche maravillosa es poder nutrirme de todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Y con todos los grandes, claro. Yo no paré. Yo quiero movernos ahora contigo y con los amigos al año 1986. Ay.
1986. ¿Qué habré hecho? No me acuerdo ahora mismo. yo te veo ahí. Eras exactamente como dices, era una niñita. Eras muy jovencita, rodeada de estos monstruos. Mira para acá. Esta fue en Guzmán. Mírate ahí. May. Claro, fue un Guzmán, una gala dedicada a Fran Domínguez. Domínguez, exactamente. Y ahí hicimos, entonces, y al final fue todo el mundo junto, ¿no? Pero ya habíamos hecho cada uno nuestra parte. Fue muy bonito. Para fue hermoso. poner el contexto, estamos hablando que ahí tenemos a Elena Burke, claro, a Mirta Medina, Alfredito Rodríguez, Fran al piano y Fran Domínguez al piano. Y Estamos Génesis, hablando claro, de Fran Domínguez al piano. Ay, yo no quería tanto a Fran. Fran Domínguez. Y ustedes como cuarteto, el cuarteto Génesis, ustedes eran como el cuarteto jovencito. Sí, éramos los jóvenes, porque estaba yo, tú, él y ella, estaban los modernistas, estaban los Memes, estaban los Enrique, estaban los de Rey, había un montón de cuartetos, era un momento que había bastantes cuartetos, y nosotros éramos como que la tentación de que los jovencitos que salíamos, que nos vestíamos como modernos, que bailábamos, hacíamos coreografía, era la novedad, ¿no? En el cuarteto, ¿no? ¿Qué impronta le pusiste o le pusieron ustedes? Tú no eras la directora del No. Pero eras el rostro más visible del cuarteto por alguna razón. Tú tenías ya beta de estrella dentro de... No, lo que pasa es que yo tomo el rol de la dirección musical. Es decir, que el mismo Ali fue quien formó el cuarteto. ¿Oh, sí? Ali es el que forma el cuarteto. Él cantaba en el coro de la Casa de la Cultura de Plaza, que fue un coro que yo dirigí también. Cuando estaba en el colegio, antes de graduarme, mi profesora, que también dirigía que era la directora de ese coro, me lo cedió a mí para que yo fuera practicando, me dejó a mí frente al coro en muchas ocasiones, y ahí yo conocí a Rojita, por ejemplo, que estaba también ahí en el coro. Pero ellos eran de ese coro. Y entonces Ali y Eusebio forman el cuarteto con dos integrantes, María Amparo y Marta Fis, y se presentan al programa. Ganan Todo el Mundo Canta, y a los meses que ganan Todo el Mundo Canta, María Amparo, primero se va Marta Fis y entró una chica, Nancy Rosa, y después se va María Amparo, que era la voz segunda, y me buscan a mí en Amadeo Roldán, que una de mis maestras, Alina Urraca, se conversó con Ali, que fue a Amadeo Roldán buscando, mire, nosotros estamos buscando una chica que tenga una voz que sea segunda, porque tenemos un cuarteto, somos jóvenes y queremos, y pensamos que si estudia música va a ser mucho más fácil. Y entonces Alina dijo, ay, yo tengo una que yo creo que les va a servir. Y entonces fue muy simpático. Me dijo, mira, me vinieron buscando a una chica para un cuarteto, jóvenes, y como yo sé que tú eres la farandulera del grupo, le dije que fueras tú. Y entonces, bueno, pues ahí me presenté y estuve con ellos casi 20 años. Isa, a esta altura del partido, ¿qué queda de ti, de esa niña en ti ahora mismo? De esa muchachita que estamos viendo. Mira, queda todo. ¿Todavía tienes las mismas ganas de montar poses y de hacer? Queda todo. Y todavía más, porque ahora tengo más experiencia. Y entonces, al contrario, yo miro eso y me encuentro errores. Y digo, podríamos haber hecho esto mejor. Yo siempre estoy criticándome, ¿no? Para bien, ¿no? Para tratar de que cada vez ser mejor, ¿no? Pero yo tengo muchas ganas de hacer espectáculos grandes y de ponerme brillos, lentejuelas, maquillarme, salir con tacones, por supuesto, ya no como antes, desde mi casa. Ahora en la parte del escenario, como hacía Elena Burke. Profe, que usted tiene unos tacones puestos hoy. Ay, los trajes de la casa, pero mira, vino. Isa, ¿qué queda? ¿Cómo lograste conservar hasta esta altura el mismo espíritu de continuar pensando en los espectáculos grandes, en la lentejuela, en las plumas, con tantas cosas que tiene que hacer un artista hoy día para sobrevivir? Porque ya los cantantes no son cantantes, ustedes son cantantes, productores, grabadores, compositores, editor de video, lo más grande. ¿Cómo has logrado guardar ese núcleo tuyo de directora, de profesora, de cantante y todavía seguir soñando con los escenarios? Bueno, yo creo que la pasión del artista siempre es llegar al escenario con brillos y lentejuelas. Lo que pasa es que tenemos varias facetas. Yo
como hemos hablado, también soy maestra, y como maestra también trato en mi clase mostrar la parte mía de artista y enseñarles a mis alumnos por la interpretación, el movimiento escénico, cómo pueden hablar hasta con la mirada, pues cosas que yo fui aprendiendo de mis maestros, de Armando Suárez Villar, del mismo Luis Carbonell, es decir, de tantos que a nosotros, al conservatorio, yo tuve la suerte de poder dar clases. Yo me gradué, pero yo di clases de ballet. Este cuerpecito no era de bailarina, pero había que aprender a moverse en el escenario. Claro. Y di clases de actuación, y di clases de conducción. Yo aproveché todo lo que pude. ¿Para qué? Para que a la hora de pararme en el escenario, todo me sirviera. Entonces recursos. Exacto, porque además hacer cabaret en Cuba, que nosotros hicimos muchísimo, es una escuela también. Y ahí tienes que hacer de todo. Y entonces, pues me servía, me venía muy bien, nos venía muy bien a todos, porque los 4 lo hicimos. Es decir, nos poníamos metas nosotros. Sí. Además de tener días de ensayo a la semana, que los hacíamos en casa de Ali o en mi casa. Yo era la que hacía todos los ensayos, repasaba todas las voces, montaba todas las voces y hasta las coreografías. A veces las montaba yo misma, decía, tú para acá, yo para allá. Y más Juan a veces nos montaba la coreografía, pero casi siempre éramos nosotros mismos los que hacíamos y yo le inventaba los pasos. Es decir, la creatividad yo creo que es parte de ese artista que uno tiene adentro. Y eso se resume cuando uno se pone su brillo, su lentejuela, se maquilla bien y sale al escenario y ya. Entonces te diviertes haciendo el público tuyo, ¿no? Como me gusta a mí. Yo soy mucho de teatro, eso me gusta, pero soy mucho del tú a tú, de la descarga, de la bohemia, del piano bar, eso me gusta mucho. ¿Cómo era el mundo de los cabarets de Cuba de los años 80? Porque fue algo que yo no viví, pero todos ustedes hablan con una pasión de esa época. Yo sé que luego la gente se apasiona de la época. Hay nostalgia de esa época. De los 60, los 70, los 50, pero los 80 fue un boom de centros nocturnos, sobre todo en las capitales grandes, no solamente La Habana. ¿Cómo era ese mundo? Mira, el problema es que veías un primer show, veías un segundo show, pero no en un cabaret, era en todos los cabarets de La Habana, en el Capri, en el Caribe, en Tropicana, en París. Es decir, en todas partes había un espectáculo y un segundo show. Hasta en los cabarets más pequeños, Nacional de Prado, los que menos tú te imaginas, pues ahí tenían un espectáculo muy lindo que estaban presentando siempre. Primer show, después segundo show, y después se quedaban bailando la gente. Pero después había las opciones de los clubes. Estaba el Amanecer, estaba el Cherezada, estaba los violines, y había muchos que duraban hasta las 3, 4, 5 de la mañana, y estaba la pizza caliente de la piragua, que no podía faltar a las 6. Había que esperar que fueran las 6 para comerse la pisita caliente. Entonces había una vida bohemia linda, pero además en muchas ocasiones los mismos artistas, me acuerdo porque nosotros teníamos un taxista amigo que me da mucha gracia, porque le decíamos el diente, porque tenía un solo diente, ¿verdad? Que el diente nos recogía a todos, pero como no cabíamos todos en el taxi, poco a poco, al Muso, a Diana, nos iba recogiendo todos, a los grupos nos iba dejando en el mismo lugar. Entonces lo mismo teníamos, hubo una época que teníamos arriba del Capri, nos reuníamos todos, el Toco, todo el mundo, todos los músicos, los cantantes, todos, Elena, todo el mundo íbamos para allá a descargar. Hubo otra época que estuvo Elena en el Denis, en el restaurante del Hotel San John, del Hotel Vedado. Y ahí pues todo el mundo se iba para allá a descargar. Después en el Presidente y todo el mundo. Entonces íbamos buscando como puntos de encuentro entre todos los artistas y nos amanecíamos cantando, descargando. Y ahí es donde te empieza a nacer la creatividad de la descarga, del hilo conductor que uno se va formando a partir de una canción y creas toda una historia a través de canciones, que eso lo aprendes con esas fieras que yo tenía al lado, que una decía, tú me acostumbraste, y el otro decía, y se hacían 2 canciones a la misma vez, o de pronto hacía una canción y yo te contestaba, y pero lo que te has perdido, la noche de anoche, y te decía, anoche, que noche de anoche. Entonces esto de cosas es una gran historia. Claro. Y la gente, ¿qué se creería el público? Que todos entre nosotros nos conocíamos la vida de milagro, ¿no? Era ese ambiente rico, de descarga sano. Porque te puedo decir que de repente habían drogas por ahí, no sé, de repente existían. Yo nunca las vi, de verdad, nunca las vi. Porque en ese mundo que nosotros estábamos, había su traguito, había la descarga, había la música, había el chiste, había la bohemia, el llegar tarde, el divertirnos, el reírnos. Pero no había malicia. De repente por ahí uno que otro celo profesional en una que otro artista, pero no eran la mayoría, ¿eh? ¿Los hombres son más celosos profesionalmente que las mujeres? Ay, yo no te sé decir, porque como yo soy tan...
Es que yo soy muy volada para eso, como dicen. Sí. Yo no me doy cuenta. De verdad. Yo me doy cuenta cuando alguien tiene celo de mi trabajo porque me hacen algo que yo digo, ay, ¿qué pasó? Y todo el mundo me dice, es que tú la única que no te has dado cuenta eres tú, pero fue todo. Entonces ahí es cuando me doy cuenta yo, pero si no, yo no me entero porque creo que eso está en el ser humano. Es decir, como yo no lo soy, yo no envidio, al contrario, yo soy tan feliz cuando yo veo que alguien hace algo lindo, algo importante, cuando le dan un premio, cuando se gana un premio no sé, algo importante en su vida. Yo soy tan feliz, yo soy la primera que me paro a aplaudir, que me motivo. Yo tengo una amiga mía que es compositora y cantante, que la vi cantando en un festival que hubo en Perú, y el festival de Claro. Ella es como ella estaba defendiendo su tema, y cuando vi que el público se paró, y que yo lloraba de la emoción y le tiraba fotos a la pantalla y se la mandaba. Lourdes, estoy tan emocionada. Y eso te da la medida que uno cuando crece en un ambiente que te enseñan a ser así, Claro. a que cada uno tiene lo suyo y que cada uno brilla con su propia luz, y que es lindo que yo te invite a ti, que tú me invites a mí, que en un escenario se junten 3 cantantes, 4, que no tiene que ser necesariamente tú sola, ni que si te subes tú me va a ver el dueño del lugar, entonces ya no va a querer que cante yo, y que a lo mejor entonces por detrás existe. No te digo que no, ya yo aprendí que existe, pero lo aprendí tarde, ¿eh? Ya yo ni me entero a veces, pero ya sé que existe porque ha sucedido, pero es algo que, bueno, pues nada, existe, hay que convivir con eso, ¿no? Así es. El Cuando celo te profesional escucho hablar existe. de toda esa época, hablas con mucha nostalgia de los años 80. Ay, es que no sabes cómo yo extraño esa época. ¿Tú crees que se pueda retomar de alguna manera? Ay, no, ya ha cambiado Ya todo. cambiamos todo. Ya cambió todo. Imagínate tú, yo me iba en bicicleta al cabaret. Ya no puedo ir en bicicleta al cuarto. Yo me iba en bicicleta y regresaba. Y a veces caminando. Y regresaba por medio infanta todo caminando a las 3, 4 de la mañana. Nadie, la gente lo que te saludaba, pero no pasaba nada. Hace un momentito ya estabas sabes, hablando no. de Rojitas, y a principios de los años 90 hubo un programa que él estaba conduciendo en donde tú ya estabas ahí a esa altura, señores, teorizando acerca de la música y los cuartetos. Mira esto. Ah, sí. Claro que sí. En el caso mío, bueno, yo sí pertenezco a la agrupación Génesis ya hace 14 años. Génesis cumple 15 años este año, pero yo entré el año de fundada y realmente somos el resultado de todas las épocas pasadas. Nos sirvieron de patrón muchísimos cuartetos. Tuvimos la ventaja de que quien forma Génesis es el Raúl Vázquez, el director de los Heraldos Negros, que tenía un conocimiento muy lindo de trabajo de voces, nos da la influencia de su armonía, y un poco que después ya empiezo yo a hacer los arreglos con mis ideas de la escuela, pero siempre siguiendo el sello. Claro, nos identifica la sonoridad porque las cuerdas son diferentes, somos soprano, mezzo, contralto, es decir, soprano, mezzo que soy yo, tenor y bajo. Teniendo las 4 cuerdas ya la sonoridad es diferente, entonces ese timbre se ha mantenido, porque incluso los cambios que hemos tenido en la voz prima, siempre las que lo sustituyen son sopranos también, y el timbre O sea, que has tratado menos similar, de y se ha mantener mantenido el sello. el mismo estilo. ¿Qué te dirías a ti mismo desde hoy? Desde hoy, ¿cómo te dirías? ¿Dijiste las cosas bien o te equivocaste en algo ahí? No, ahí bueno, me equivoqué cuando dije lo el nombre de las cuerdas de los... Ya no te puedes criticar tanto, ¿eh? Sí, yo me critico siempre, eso es imposible de verdad? quitármelo de mi vida. Pero yo creo que en ese momento yo estaba comenzando a enterarme de muchas cosas también en la parte de la música popular. ¿O sí? Claro, porque yo venía, ya ahí no tanto, porque ya llevaba un tiempo en Génesis. Y en ese momento yo estaba como muy al frente de todo lo que de Génesis, porque Alino estaba en ese momento en Cuba, y entonces yo me quedé al frente del cuarteto, y entonces tenía que montar a veces cosas a trío, pero bueno, siempre la parte musical la veía yo, ¿no? Entonces, ¿Cómo trabajabas la armonía? ¿Había una sonoridad diferente en sí, Génesis? claro, precisamente lo que te explicaba ahí, que ahora te puedo andar en lo que lo que quise decir. De repente fui muy técnica y no todo el mundo entendió. Cuando tú tienes 4 personas cantando y las 4 tienen un mismo color de voz, pueden lograr unísonos bonitos, de repente 2 voces. Pero cuando tienes 4 voces, que son 4 colores de voces diferentes, se oye como que más lleno, como que más
pesante, entonces que las armonías se sienten más bonitas porque ya tú puedes hacer todas las notas del acorde, que el acorde son diferentes notas, que bueno, tú sí lo sabes, que el que no sabe de música, son 4 notas diferentes, o a veces por ahí hay alguno igual, porque tienen sonoridades diferentes y hace que entonces auditivamente se escuche algo muy lindo, muy grandioso, como si fuera un coro y son 4 personas. Exactamente. Entonces hay cuartetos que eran 2 hombres o 3 hombres y una mujer. Entonces a veces no se lograba esa sonoridad porque los timbres de voces eran diferentes. Y a veces eran 3 mujeres como las de Aida, pero también era precioso. Tenían sus timbres bien marcados, pero una sonoridad completamente diferente. Entonces Génesis, al tener bien marcados los registros, es decir, una voz muy agudita, tenía mi voz que era más gruesa, aunque ahí tenía una voz más aguda que la de ahora, ¿no? Me estoy poniendo más madura. Estoy poniendo más hermosa. Estaba Eusebio, que es tenor, y Ali, que tiene la voz bien grave, aunque es barítono, pero tiene una voz de un registro bien grave. Entonces podíamos lograr esa sonoridad amplia. Entonces nos acostumbró Raúl, que fue el que primero, fue el que hizo más o menos todo lo que fue la repartición de las voces que él quería, las armonías como las quería. Y entonces ahí uno siguiendo más o menos el estilo del montaje de voces de Raúl, pues entonces seguimos montando los demás temas. Meme también pues nos montaba voces, Luis Carbonell también nos montaba voces, y cuando yo hacía algún arreglo también mantenía el mismo estilo de marcando siempre bien las 4 voces, definiéndola, ¿no? Y tratando de no hacer tanto unísono, sino abriendo, haciendo más armonías, ¿no? Es verdad que los músicos en Cuba, cuando se estudia en conservatorio, no se estudia música popular. No. Se estudia música clásica. Por eso te dije que yo hice 2 carreras, una en el conservatorio y otra en la calle, que fue la música popular. Eso nunca lo hablamos. Eso es una locura, eso es una locura. Y además, mira, cuando yo me gradué, mi idea era continuar como director orquestal, porque yo me gradué, yo empecé con piano básico, estudié 7 años de piano básico, y cuando empecé en Amadeo cogí dirección coral, porque me gustaba mucho el trabajo de las voces, y después ya venía la dirección orquestal, que me apasionaba. Pero cuando me dijeron que no podía dedicarme a la música popular si yo cogía la dirección orquestal, si seguía estudiando, o si yo entraba en el lírico, porque dije, bueno, me quedo en el lírico haciendo el servicio social, y ahí puedo seguir con Génesis. Me dijeron, no, si entras en el lírico. Y yo cogí la primera plaza de las mesas, porque yo me hice mi examen, porque me habían mandado por King y yo no me quería ir por King, pues si no me tenía que ir de Génesis. Y cuando me dijeron que si yo entraba en el lírico no podía hacer música popular, no entré en el lírico. ¿Tú crees que eso es un defecto? Eso fue un error, claro. Bueno, pues yo creo que era una manera de ellos ser conservadores con los clásicos. No, es que de verdad que no hay una explicación que yo te diga, tiene una lógica absoluta. Pero bueno, en ese momento pues nosotros cumplíamos las normas. Claro. No se podía, aunque yo me metí en un aula y empezaba a hacer tumbado y empezaba a cantar jazz y empezaba a cantar música brasilera porque me gustaba. Bueno, ¿qué voy a hacer? Yo creo que tuvo mucho que ver también con la influencia de los profesores soviéticos y los profesores de arte soviéticos que venían también, pero no enseñarle a los cubanos la música. Yo me acuerdo de Gonzalito Rubalcaba, que estudiaba percusión y se metía a hacer tumbado en el aula, en el piano, porque lo que le gustaba era tocar el piano. Y así, pues nosotros los que llevamos la rumba en las venas, definitivamente en algún momento se nos sale y no podemos evitarlo. El ritmo de la sangre, que tengo problemas de circulación. No, y por ahí tengo que tener mi negro por ahí atrás también. En Cuba, que no tiene de Congo, tiene de Claro que sí. Isa, en ese programa con Rojitas cantaste una canción, o cantaron ustedes en el Cuarteto Génesis, una canción que es por la que muchos cubanos lo recuerdan y que yo creo que todavía la cantas en tus presentaciones, porque si no, te matan. Mira esto. ¿Qué significó esa canción para ti? Bueno, fue uno de los temas que más nos pedían. Yo no la canto sola. Lo que sí, cuando estamos juntos, porque yo siempre que estuve en Perú, todos los años iba a Cuba
un mes, siempre iba. Y siempre veía Génesis, ¿no? Y siempre hacía algo con ellos. Y a ellos me lo llevé a Perú 2 veces. Y siempre que nos juntamos tenemos que hacerlo obligatoriamente, porque es uno de los temas más emblemáticos de la historia de Génesis, ¿no? ¿A la gente le gusta tanto? Yo creo que fue un tema, les gustó el trabajo de las voces, además que es un tema muy bonito, ¿no? Y que de una época prodigiosa de la canción. Y yo creo que, nada, que era novedoso, pues, escucharlo así, el trabajo vocal, pues lo hacía diferente, ¿no? Sí. Hicimos algo al final de así descargando, hacíamos polifonías de voces y eso, que eso lo monté yo. Y quedó muy lindo, muy lindo. A mí ese tema me encanta. Ese programa me gustó muchísimo a mí. Es un programa es muy bonito. Y ese tema me fascina. Ese corazón herido, lo que será. Eran temas que si no lo hacíamos, olvídate, la gente se molestaba. La Cocha Pechocha, que fue la que nos dio el Girasol Opina. También la de Girasol. Claro. Que ganaron un Girasol Opina. Así es. Sí, señores. Gracias, claro que no sí. es poca cosa que en aquel entonces, con la cantidad de agrupaciones vocales que había en Cuba. Fue el primer año que Maggie y Luis quedaron en segundo y nosotros en primero. In your face, Maggie. Ay, no, yo los adoro. Maggie, besito para Maggie. Los adoro, a Maggie los adoro. Muchísimo, una estrella de nuestra. Ay, hace muchos años no la veo, pero sí. Nada, la queremos mucho siempre. Vamos a ver si se nos da, no sé, no voy a decir nada, que después me empiezan a decir aquí que yo adelanto cosas, no voy a decir nada. Señores, yo quiero recordar algo, me estabas hablando hace un momentico de lo importante que fue tus 2 escuelas, el conservatorio y la calle. Y hubo una persona que una vez dijo que había aprendido más de música y de canto en las descargas que en la escuela. Y esa persona es esta señora. ¿Qué sabes tú lo que es estar enamorado? ¿Qué sabes tú lo que es vivir ilusionado? ¿Qué sabes tú lo que es sufrir por un cariño? ¿Qué sabes tú lo que es llorar igual que un niño? Hay de Soledad en ti, aparte del estilo, la música y los hermosísimos ojos. Ella fue una de mis primeras maestras de la calle, pero era de la casa, ¿no? Mi tía. Sí, yo creo que Sole fue la que nos llevó a mi hermana y a mí a estudiar música, porque ella vio condiciones en mi hermana y en mí. En mi hermana, la que vive en España, la que me sigue a mí, que nos llevamos 1 año y 2 meses. Casualmente está cumpliendo años. La hermana de ella. Y Sole le dijo a mi mamá que nos veía muy buenas condiciones musicales, que por qué no nos presentaba en el conservatorio. Ella te descubrió a ti antes que tú misma te descubriste. Sí, claro, por supuesto. Uno de niño tienes que estar con 7 años, es la edad para empezar a estudiar. Y que nos veía condiciones musicales, que por qué no nos llevaba a hacernos la prueba de actitud musical para empezar a... Y bueno, pues nada, entonces mi mamá le dijo, entonces salieron las convocatorias y ahí fuimos mi hermana y yo a hacer las pruebas de actitud musical. Le llegó el telegrama a mi hermana de aprobado y después llegó el mío y eso le dijo, ¿viste? Entonces ahí empezamos nuestra carrera en la música. Pero en mi casa, como casa de artista, porque Sole prácticamente también vivía mucho, casi siempre estaba en mi casa. Ella tenía la llave de mi casa como la llave de su casa. Y lo mismo se quedaba en la mía que en la de ella, pero siempre la teníamos ahí. Y en mi casa solían suceder cosas maravillosas en descarga. Como yo tenía piano, porque estudiábamos piano, mi hermana y yo, Sole iba para allá con Fran. Y se reunían con Fran, la esposa de Fran, y un grupo más, y venía Mundito, y hacían las grandes descargas. Yo era una niña. Y a veces Fran y Sole, como tenían que actuar, hacer cosas juntos en Varadero, y tuvieron un espectáculo mucho tiempo, una época, yo era una niñita y yo los escuchaba. Y yo me asomaba y me decían, vas a dormir, que es muy tarde. Y yo loca por estar en la farándula y ellos me mandaban a dormir. Pero ahí yo empecé a enamorarme de lo que yo escuchaba. Ahí escuché cuando montaron Imágenes, Pedacito de Cielo, para una descarga que ellos hicieron. Y después yo le pedí a mi mamá, le pedíamos que nos llevara a verla. Y entonces en los lugares donde Sole tocaba a veces nos dejaban entrar niños. Pero entonces ella, cuando estaba en la torre, pedía permiso y nos sentaban en una mesita, a mi hermana y a mí, y entonces nos quedábamos ahí mirándola. Pero yo me vivía emocionada cada vez que veía a Sole cantar. Sorita le decíamos nosotros cariñosamente, de toda la vida le dijimos Sorita. Y entonces
claro, Sol y yo tenemos muchas cosas en común. Primero, somos el mismo signo zodiacal. Yo nací un 13 de abril y ella el 14. ¿De verdad? Tenemos la forma de ser muy parecida. Ella le decía a mi mamá que yo debía haber sido su hija y que su hija debía haber sido la de ella, porque la hija de Marisol se parecía mucho a mi mamá en la manera de ser también, y yo me parecía mucho a ella, ¿no? Me parezco mucho a ella en las cosas. Y entonces yo creo que todas esas cosas, afinidades que fui encontrando en ella, me fueron motivando a querer hacer eso mismo, ¿no? Poder tener la magia de poder yo misma acompañarme, aunque yo tenía terror, pánico, me temblaba hasta la punta del pelo de la cabeza cada vez que me sentaba en el piano a acompañarme. Porque una cosa es tocar piano clásico y otra cosa es acompañarse una canción. Yo tocaba Chopin, Beethoven, Schubert, Juan Sebastián Bach, todo lo que me pusieran delante, porque yo estudié piano clásico y todas las partituras me las comía en aquella época. Ahora ya no me acuerdo de nada de eso, ahora dame Guantanamera, Son de la Loma, Lágrimas Negras y todos los boleros que por ahí vayan. Pero es que realmente motiva mucho esto de la descarga, y entonces esto de poder hacer, de acompañarme, me lo inculcó ella. Ella me decía, tienes que sentarte en el piano, tienes que acompañarte, porque tú puedes hacerlo. Y Enriqueta Mansa, y me daba, y Diana Rosa Suárez, y Elena, siéntate en el piano y dale. Y Enriqueta me decía, a ver, acompáñate ahí, dale, a ver, te equivocaste, pero vuelve a hacerlo, ahorita no te vas a equivocar, tú eras que cuando te lo decía no te equivocas. Y me hacía así en Dos Gardenias, pues iba a acompañarla sola al piano. Enriqueta era tremenda también, me empujaba, y Soledad fue la que me montó el primer popurrí que yo me acompañé al piano, que eso fue una trastada que me hicieron. Cuéntame. El problema es que se iban todos para Santiago de Cuba a inaugurar el Hotel Santiago, y de paso iban a hacer el programa de contacto. En aquel momento Iván Esteve, que era el director, estaba y dice, bueno, nos vamos a Santiago todo el grupo a hacer el programa de contacto allá, pero imagínate, yo no puedo llevar a Génesis porque son muchos. Entonces va Fara, va Eduardo Antonio, va Diana, va Isa, y está Soledad. Isa, si tú quieres te llevo, pero a ti sola. Tienes que ir tú sola tocando el piano. Si quieres haces algo con Soledad, a dúo, y ahí sí te llevo. Pero no puedo hacer cuarteto porque son muchos. Y yo decía, ay, mi madre, yo sola, qué miedo. Pero a la vez decía, y día de los... porque era un 14 de febrero. Dice, y día de los enamorados y todos mis amigos para allá y yo aquí. Y yo me voy a perder esa recholata que van a inaugurar. No, yo tengo que montar algo al piano. Entonces yo le dije, ya está bien, Soledad, voy a montar... Entonces Soledad me coge y me dice, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a montar algo a 4 manos, y me monto un popurrí de Manzanero, o sea, a 2 pianos, y me monta un tema de Meme, era Ayúdame. Y entonces, esto es lo que vas a hacer tú. ¿Y qué pasó? Que el día que nos íbamos para Santiago de Cuba, todos estábamos en el aeropuerto y Soledad nunca apareció. Mentira, te dejó sola con tu popurrí de Manzanero. Y entonces Ivancito me miraba así y le decía, ¿dónde está mi tía? Dice, bueno, no sé, pero ella, bueno, si no llega, vas a... ¿Qué haces? ¿Te quedas? No, yo me voy. Y llegué y yo todo el tiempo era, ¿y mi tía no va a venir? Y mi tía nunca llegó. Y entonces los ensayos los tuve que hacer yo sola, el programa lo tuve que hacer yo sola. Y después ya, en vivo, en aquel entonces era en vivo. Y ya nunca más me paré del piano, ya. Ay, ya. por Dios. Ya le perdí el miedo, porque fue tanto lo que temblé. Lo que me preparé. Estás dando cuenta de todos los santos apacidos que has hecho. Ay, santo cielo, pero yo soy atrevida. Yo soy muy atrevida. Yo lo reconozco. Yo no le tengo miedo a nada. Yo a veces algo tienes que tener miedo. A cucaracha. Te lo juro, yo no le tengo miedo a empezar de cero. Yo no tengo miedo a ningún reto. A no ser que, sí, mira, yo lo que sí te puedo decir, yo eso no lo hago porque no es mi estilo, no lo hago. No me gusta. No sé hacerlo. Eso no me meto, pero no por miedo. Pero si yo sé que puedo hacerlo, aunque nunca lo he hecho, yo lo hago. Tú has sido una mujer que has empezado a hacer mínimo 2 veces, que te has mudado de país mínimo 2 veces. Antes de hablar de la inmigración, vamos a hablar de la casa. Cuéntame de esta foto. Ay, mi madre, qué fea. Estás hermosa, están todos hermosísimos. Mi hermana, ese es mi primo Julito. Y mire, mami, ay, Dios mío, qué flaquita. ¿Qué significan tus hermanos, tu familia? Mi vida. Yo soy muy familiar. Para mí, la vida mía son mis familiares y mis amigos, que son mi familia escogida. Para mí no hay mucha diferencia entre mis familiares de sangre y mis amigos. Porque yo soy muy dada a la lealtad,
al estar en lo bueno, en lo malo, en lo regular, a lo que te haga falta y estoy contigo. Ese sentimiento para mí es muy importante. Yo soy muy fiel, yo creo que tiene mucho que ver con mi manera de ser, muy leal y muy fiel. No me gusta ni deber, ni que me deban, ni decir mentiras, ni bueno, tengo que decir a veces algunas mentiritas piadosas Sí, porque nos como toca, los pero alumnos que le tienen que decir que no. como nos toca, ahí le digo la verdad. Pero se lo digo con un swing tremendo. Ese es como una cabra. No, no tanto. No tanto, pero digo, mira mi vida, yo, ¿qué me gustaría? Pero yo magia no hago. Y entonces yo prefiero que tú te dediques a algo que tú puedas ser una estrella y en esto no lo vas a hacer. Esto podría ser de repente algo que lo puedes tomar como un relax, pero no cantar, recitar. No, pero... Y eso es más cruel. ¿Te imaginas que yo vaya allá pensando que voy a cantar, qué sé yo, como Luis Miguel y de momento bueno, no, recita. Como bueno, mira que yo tengo un papá de un alumno se molestó conmigo porque yo le dije eso y después me di cuenta que le había hecho una barbaridad. Pero se puso mal, pero feísimo se puso conmigo. Uy, esto es una falta de respeto. Ay, ¿por qué le he dicho? Yo que le he dicho, ¿cómo me va a decir eso si yo sé que mi hijo puede? Su hijo puede recitar, le dije. Ay, Dios santo. Ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, mi madre. Mira, chicos, qué maravilla. Mi hermana, como ella siempre dice, ¿por qué siempre dices, te presento a mi hermana la mayor? Porque es verdad que es mi hermana la mayor. Pero mira, esa es mi vida. Mis dos hermanas, por supuesto mis hijos, mis sobrinos, ahora la familia creció muchísimo. Claro. Pero esa es la vida mía. Y algo lindo que nos inculcó mi mamá y mi papá es que las tres estuviésemos unidas siempre, en las buenas y en las malas. Vivimos cada una en un extremo. Mi hermana la mayor vive en Cuba. Mi hermana, la que me sigue a mí, vive en España. Y yo ahora vivo acá. Pero también es exacta. Muchos años. Pero siempre estamos viéndonos. Felizmente la tecnología nos ayuda a no distanciarnos mucho, pero estuve 11 años sin ver a mi hermana, la que me sigue a mí. La pude ver hace unos meses. Y mi hermana la mayor sí la veía todos los años porque iba a verla y venía así. 11 años. 11 años estuve sin verla. Sí, fue muy fuerte. Porque aunque nos veíamos casi todos los días por camarita, no es lo mismo. El abrazo es muy importante. El hablar sin apuro, porque cuando uno habla por teléfono habla con apuro. El hablar sin apuro. Imagínate que estuvo acá conmigo en la casa 16 días y yo creo que aprovechamos cada segundo que estuve. Nosotros nos miramos y decíamos, le hemos sacado el jugo al día hoy, porque de verdad que era demasiado, eso era demasiado. ¿Cuántas cosas hemos hecho hoy las que nos faltan? Dale, corre. A la hora yo terminaba a las 9 de la clase, ¿y a qué hora cierra Burlington? A las 11, vamos, corre. Y así nos íbamos para cualquier lado. Ahora vamos a tomar un café, y vamos aquí, y vamos a visitar, y aprovechamos cada segundo, porque, bueno, pues es lo que hay. Cuando nos toca vivir así, hay que aprovechar cuando nos toca. Entonces, pues hay que aprovechar. Mira qué lindo, mi hermano. Mi hermano, él bueno, es hermano por parte de padre, pero es hermano, para nosotros no hay diferencia ninguna. Claro. Y mis sobrinos. Mi hermano es como un hijo. Mi hermano ha sido mi hijo, mi primer hijo. ¿De verdad? Te cuento. Mi papá falleció muy joven. Y una de las cosas que me dijo antes de fallecer, porque él tenía cáncer y sabía que él era un hombre muy inteligente, aunque nunca le mencionamos la palabra de lo que tenía y nunca hablamos de eso, él sabía que algo estaba pasando y que no era mucho tiempo que estaba quedando. Él me pidió que no dejáramos de la mano a Ariel, porque él era muy chiquito cuando murió mi papá. Tenía 17, 18 años. Entonces me dijo, por favor, no me lo suelten de la mano, ayúdamelo, no me lo dejen. Y él estaba en el servicio militar. Y entonces a mi hermano lo acogí yo, como me entró como una obsesión de que tenía que sobreprotegerlo, aunque él tenía a su mamá, que hasta Perú me lo llevé. Es decir, yo estuve en Perú y a los 2, 3 años me lo llevé a mi hermano. Y entonces y ahora está aquí y yo vine atrás. Y nosotros no, y el otro día estábamos hablando de eso, no nos podemos separar. Es una cosa que algo que nos tiene muy unidos, muy unidos. Con todas, pero con él, sobre todo conmigo, hay una conexión como si fuera, en vez de su hermana, su mamá. ¿Tu papá se pudo despedir de ustedes entonces? Sí, sí, tuvo oportunidad. Una pena porque en aquel momento no habían tantas cosas como ahora, de repente no se moría, pero nada, pues cosas de la vida, ley de la vida, ciclos que uno tiene que ir cerrando tristemente así mismo. Y seguir la vida, seguir andando. Yo quiero ver esta hermosísima foto. Ay, nada. Si hay algo que a mí me gusta son las fotos de boda, sobre todo de esa época. Sí, qué lindo, ¿no? Mi madre era una mujer maravillosa, hermosa fue.
Tenía unos ojos encantadores azules, así que tú veías y parecía que estaban... que los tuyos. Uy, ella tenía azulitos, 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 pero que mar. Los míos son medio verdosos, los de ella eran azul mar. Ahí no se ve mucho. Pero mi padre también un hombre muy apuesto, muy guapo. Y nada, y hacían una pareja muy bonita. ¿Qué parte de tus padres vive en ti? Bueno, con mi papi tenemos los recuerdos de como ellos se separaron cuando yo tenía un añito, pero nunca nos faltó. Yo lo tengo muy presente en todos los días de mi vida. Y mi mamá al lado nuestro, ¿no? Hubo momentos de la vida duros que, bueno, son feos, que pasan en toda la familia. Pero mi mamá vivía con nosotras hasta que cada uno se fue haciendo su vida. Y mi papi, bueno, hizo su vida, y tuvo su otro hijo, pero nunca nos abandonó. Nunca nos dejó de atender, de llevarnos a pasear, de engreírnos, de darnos un regalo, de sacarnos una sonrisa. Era muy dicharachero, un tipo muy jocoso. El rey de la fiesta. Olvídate. Sí. Mi mamá también era bien farandulera. Le gustaba mucho nunca cantó, pero tenía una voz muy bonita. ¿De verdad? ¿Hubiese sido buena cantante? Sí, sí. ¿Hay algo que dicho que sí? Sí, cómo no. Yo creo que una de las frustraciones grandes de su vida fue que no pudo ser artista. ¿De verdad? Porque a ella le gustaba mucho maquillarse, vestirse, las escenas, y cantaba y hacía y cogía, cuando espero al hombre que yo quiero, y se hacía la artista, pero bueno, nunca se dedicó al arte, hacía otras cosas, ¿no? Cosía muy bonito. ¿Te has descubierto alguna vez repitiendo lo mismo que tu mamá te decía a ti, diciéndolo tú a tus hijos? 1000 veces. ¿De verdad? Eso queda, siempre queda. Eso queda. Y claro, y también hay otra cosa muy importante. Yo a mis hijos les digo todos los días que yo quiero que ellos sean mejor que yo, y que lo que no me gustó a mí, que mi mamá me hizo, que mi mamá y mi papá me hicieron a mí, yo no quiero hacérselo a ellos para que no lo repitan. Y que las cosas malas mías, no. Y por supuesto, nosotras tres, no los cuatro, nos hemos jurado que las cosas malas que vivimos, de ninguna manera podemos hacerlas con nuestros hijos. Qué bonito eso. Terminamos las cosas malas en esta generación. De mí para abajo no va a pasar. Exacto. Las cosas que en mi mamá, que yo entendí que no me gustaron, yo no las hago con mis hijos. Y en mi papá no tuvo el tiempo de yo decirte qué cosa mala fue, ¿no? Es lo que era muy zapicón. Pero bueno, ya eso ya es un... Dime algo de estas bellezas que son... Sí. De arriba, pero la familia. Mis hijitos bellos, mis peruanitos. Mira, nacieron en el Perú, pero tienen ese corazón peruano, no se los quita nadie, pero esa sangre cubana que le corre por las venas, tampoco se las quita nadie. Son más cubanos que yo. Olvídate. Eso fue un momento duro de mi vida. Sí. Muy duro. Hubo que bautizarlo corriendo a mi hijito chiquito porque me le detectaron un tumor de tallo cerebral. Y entonces en ese día fue un bautizo que se tuvo que improvisar muy rápido, porque al otro día yo viajaba a Cuba, a los 2 días, a empezar un tratamiento con él. Y esa foto, a pesar de que tú lo ves así, muerto de risa, porque él no se enteró nunca de nada, para mí tiene un recuerdo bien fuerte, porque fue un momento muy duro de mi vida, donde yo me planté y dije, no va a pasar nada. Y me decían, no, pero no va a pasar nada. Y mi mente se bloqueó en que no va a pasar nada, y hasta el mismo médico, cuando me dijo, hay un 95% de que se muere y un 5% que se sabe, le dije, en el 5% está mi hijo, no va a pasar nada. ¿Nunca pensaste que pudiera pasar? Y ese mismo médico me llamó un día después de que pasó un tiempo de tratamiento y me dijo, mamá, qué fuerte es usted. No pasó nada. Pasó lo que tenía que pasar, pero mira, estuvo en el 5%, y dije, bueno, yo se lo dije, doctor, que no iba a pasar nada. Es un niño hermoso, educado, correcto. Todo el mundo que conoce a ese muchacho tuyo lo adora. Así es. Es un hombre de bien. Tú has creado una familia muy bonita. Y el mayor igual, que no lo conoces todavía, pero es un caballero, es un lord. Es un lord, olvídate. Han hecho un buen trabajo como familia, y eso viene de los padres, de los hermanos, de ese núcleo. Uno va replicando lo bueno, va filtrando, dejamos lo malo fuera, y ahí tienes el resultado. Así es. Les ha funcionado muy, muy bien. Sí. ¿Tú le cantabas a tus niños? Sí, yo en vez de cantarle a Rurú Meño, los guardé
venía para ti. ¿De verdad que cantabas bolero? Te lo juro. ¿En Sí, serio? mis amistades se mataban de la risa. De eso. Normalmente le cantan canciones de cuna. Yo le cantaba bolero. Sí, claro. Y guaracha y todo lo que se me ocurría. Ellos han salido con actitudes para la música. Los dos. Sí, los dos. Felizmente nadie le va a decir que vayan a recitar. No, si tienen la voz afinada. Son afinaditos. No sé si quieran ser cantantes. Yo tampoco los obligo. Pero sí les gusta la música mucho. El mayor escribe, compone, toca percusión. Y Luciano le gusta cantar, pero a veces, mira, que a veces tiene la actitud esta de que se lanza, ¿no? Es bien atrevido, pero a veces como que se chupa, pero le gusta tocar cajón y eso, ¿no? No se ha dedicado a eso. Pero yo creo que si se dedicara lo haría muy bien. Que la musa llega y dice, tú. Puede hacerlo. Yo creo que sí. Yo quiero repasar el momento en el que tú sales de Cuba y te vas a un país hermosísimo que es Perú. Uh-huh. Que además, con todas las razones que había para irse de Cuba en los 90, esta señora se va a Cuba a trabajar, pero se queda de Perú enamorada, no solo del país. Claro. Yo andaba viajando con Génesis. Estaba en mis vacaciones de Génesis. Déjame tomar un buchito de esto, lo he cogido 3 veces y por hablar no me tomo nada. Es que estamos dando cháchara toda la noche, imagínate. Mira, yo tenía vacaciones de Génesis porque habíamos llegado de España. Habíamos estado en un show muy lindo que nos invitó Rocío Jurado a la reapertura de un teatro, un palacio de variedades en Madrid. Estuvimos 7 meses. Y entonces cuando llegamos, Ali nos dice, bueno, Beatriz, la otra integrante, dio a luz su bebé y ya nosotros estuvimos 7 meses trabajando duro, allá vamos a cogernos un par de meses de vacaciones y me llaman a mí, un amigo que había abierto un local en Lima que se llamaba Boleros, que si yo podía ir, que incluso él quería que yo fuera con Soledad, pero Sole estaba en España, no podía en aquel momento. Y entonces le digo, bueno, está bien, déjame hablar con Ali, yo creo que no hay problema. Y hablo con Ali y le digo, como estamos en las vacaciones, pues déjame irme un par de meses allá y ya cualquier cosa, si sale algo, también hay la posibilidad de que pueda decirle que vamos todos, ¿no? Y resulta que 2 meses, 3 meses, 4 no me dejaban ir, 5 meses. Hasta que yo le dije al amigo mío, oye, me tengo que ir porque mira, Génesis está esperando. Ay, Isa, pero en el momento que todo el mundo está, que si esto está ahora cogiendo agua. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, pero me tengo que ir porque imagínate. Bueno, me fui. En menos de 1 mes, 2 meses, ya me estaba llamando, no, mira, tienes que venir porque esto se me va a caer, no sé qué. Y todo el mundo está preguntando por ti. Y habló con Génesis y le dijo, mira, Lee, vamos a hacer una cosa, voy a ir de nuevo, pero vamos, en este viaje sí voy a ir más preparada para ver si ya puedo jalarlo. Bueno, fui 5 meses, cuando ya tenía ya la decisión de regresar, porque no había posibilidad de que fuera el cuarteto. Claro. Y querían el trabajo que hacía yo al piano, y además por un problema de presupuesto, tú sabes cómo son esas cosas. Y entonces llamé a Ali y le dije, mira, Ali, nada, no te preocupes, voy, pero en ese momento... antes fue 5 meses más, claro. Yo conozco a Lucho, que va a verme cantar a ese lugar, a Boleros. Y ese día nos pusimos a conversar. Y entonces me dice, no conoces ningún... Es que yo trabajo mucho y siempre estoy aquí en Boleros, pero no he ido a ninguna... ¿No te gustaría? Estaban con varios amigos, que entre ellos habían amigos míos también. ¿Y por qué no vamos a una peña? Y nos fuimos a la peña. Y ahí comenzamos a conversar. Y al otro, ¿y por qué no puedes ir a desayunar? Te paso y te recojo y desayunamos. Bueno, me pasó a recoger a desayunar. Oye, ¿qué vas a hacer en el almuerzo? Bueno, sí, vamos a un poquito. Y me pasó, yo lo que sé que desde ese día, yo más nunca me separé de Lucho. Hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que más te impresionó de él? Yo creo que tiene mucho que ver con el artista, se siente muy cómodo cuando tienes una persona que te comprende o que te deja ser tú. Te da tus espacios, pero además le gusta tus amigos, lo que tú haces. Para nosotros es muy importante eso. Nos sentimos como que alguien, como que un apoyo, un sostén al lado de uno. Y yo creo que él me dio eso. La posibilidad de sentirme así, segura, ¿no? Yo estuve en Lima y valoro mucho de ti. Yo me estaba hospedando a 2 cuadras de ti, en Miraflores. Anda, sí. Yo le digo el hotel del Círculo, que hace esquina que es circular, no me acuerdo cómo se llamaba. A 2 cuadras de ti. Porque en Lima, esta señora que se ha reinventado 300.000, 200 veces, se ha lanzado al vacío 500 veces. En Lima, esta señora tenía esto.
tú abriste tu propio local, Sí. restaurante y Show centro bar. nocturno, show bar, que se llamaba La Vida Misma. La vida misma. Ujú. Este fue un sueño hecho realidad. Era otro hijo que parí. Un lugar donde yo pudiera tener el espacio para cantar y pudiera decirle a todos mis amigos cantantes, vengan, hagan su show, disfruten, ganen la plata de ustedes y pásenla bonito. Ahí celebramos cumpleaños, aniversarios, bodas, divorcios. Ahí nos juntábamos. Fueron mucha gente a cantar al lugar. Muchas. Génesis estuvo 2 veces por ahí cantando conmigo. Todo el mundo siempre pregunta cómo fue la idea de abrirlo, cómo fue esa primera vez. Yo quiero preguntarte, ¿cómo fue el último día? Es que yo ni me imaginé que iba a haber un último día. Primero es importante que recuerde por qué yo abrí el local. Porque es algo que de repente nos ha pasado a muchos artistas. Me maltrataron en un local. Y yo llegué llorando a mi casa. Y cuando Lucho me vio, y yo le conté, y me dice, ¿por qué? Porque no fue casi gente. Pero si las demás veces ha ido hasta... pero este viaje no fueron casi gente. Yo estaba ahí una vez cada 15 días o una vez a la semana. Pues. Y como fue poca gente, el dueño del local no me quería cobrar hasta el maní que me había puesto en la mesa. Y me dijo, bueno, ¿y qué culpa tengo yo que tú no jales gente, que tú no traigas gente? Cuando habían entrado 5 personas, era muy poco el cover y me quería descontar de ahí. Dije, pero ¿cómo me vas a descontar si nada de contra que es esto nada más? Dice, bueno, no tengo la culpa de que no hayas traído gente, pero es que yo no tengo que traer gente. La gente sale un día a pasear, otro día no tiene ganas. Esto es un lugar abierto, qué sé yo. Usted sabe que el riesgo lo corremos los dos, porque yo estoy yendo al cover. Y bien molesto, me contestó de mala manera y yo me sentí muy mal. Imagínate, esa es la parte que nosotros vivimos sensible, que hay cuando que no nos damos, porque si yo en ese momento me pongo a acordarme de todo lo que he hecho en mi vida, no me siento mal. Claro. Me doy la media vuelta y le digo, ándate a casa del diablo, y me voy para mi casa. Pero nosotros somos muy sensibles, entonces eso me estrujó el corazón y dije, ¿cómo es posible que yo no haya podido traer gente en el local y que este hombre me haya dicho así, me haya tratado tan mal y me sentí tan... Mira tú, me dio por echarme la culpa, que no, yo no tenía la culpa. Nadie me quiere, yo no sirvo para nada. No soy malísima, nadie quiere oírme cantar. Bueno, en fin, es un momento de eso que uno cae en el vacío de que te sientes muy mal y yo llegué destruida a mi casa y cuando Lucho me vio así, me dijo, tú no vas a llorar más ni nada más nadie te va a maltratar en más ningún local porque tú vas a tener el tuyo. Yo me le quedé mirando así y le dije, ¿cómo? Porque no teníamos un ahorrito, pero tampoco era mucho. No sé, pero vamos a resolver. Y hicimos una movidita por acá, una movidita por allá, un préstamo, y pusimos el local. Y a partir de ahí yo fui libre. Nunca más yo supe qué cosa era cobrar un cover en un local en lo que fuera, hasta que llegué aquí y empecé de nuevo con la lucha. Pero que es lamentable, es lamentable porque los artistas necesitamos tener nuestra mente fresca y muy ubicada en el show que vamos a hacer, en los textos de las canciones que vamos a cantar, en lo que vamos a hablar con el público, en lo que queremos lograr de la noche, en crearnos toda exacto, y no estar pensando cuántos habrán venido, ay Dios mío, qué dirá alguien, ay Dios mío, y si vienen 10 y si vienen 12 no me vuelvan a encontrar. Es estresante para nosotros. Claro, es lo que te... Y también me pongo en el lugar del dueño del local, que lógicamente lo que quiere es ganar dinero porque se abrió y le está costando desde abrir los mozos, la electricidad, todo. Bueno, felizmente hay locales que sí confían en ti y te pagan. Uh-huh. Pero igual empieza el estrés, ¿no? Como me están pagando, pues ya me gustaría que ellos vean de que les negocio, de que me estén pagando y que venga la gente. Es decir, el estrés siempre va a existir porque lamentablemente es muy variable la situación de que puedan o no puedan ir las personas aunque quieran, porque todo está caro. En este momento la economía está un poco apretada, porque hay personas que se levantan a trabajar el otro día temprano y no pueden acostarse tarde. Entonces, eso depende también de las personas que tengan la disposición de poder ir. Claro. O la adquisición económica que les permita ir a un local y gastarse $100 o $200 en una noche, porque no es oírte cantar, no es un cover, es el parqueo, es el consumo mínimo, es el cover. O sea, son muchas cosas que al final no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer ese gasto. Entonces,
lógicamente, hay que uno decir, ok, entonces no puedes hacer un show cada 15 días. Tienes que hacer un show al mes o cada 2 meses, uno que te dé un espacio de tiempo para tú poder decirle a la gente, señores, recuerden que voy a hacer un show muy bonito, como yo estoy ahora promocionando mi show, espero que les guste, está preparado con mucho amor, voy a ir con músicos, ojalá que puedan ir y acompañarme. Y entonces uno logre que pues la gente, lógicamente, haga sus ahorros y pueda ir al local a disfrutar el espectáculo. Pero como quiera que sea, es un estrés. Pero bueno, como quiera que sea, lo que quise responderte la pregunta también de por qué yo tuve el local. Y entonces el día que abrí el local, que tuve mucha prensa y amigos en la inauguración, porque como tú bien dices, he logrado en Perú hacer un trabajo muy bonito, que a mí me ha dado mucha satisfacción hasta el día de hoy, porque yo tengo muchos alumnos peruanos online todavía, y casi todos los jóvenes artistas peruanos son mis alumnos. Espérate, porque tú no vas a decir. Y entonces para mí es un orgullo. Es decir, la profe Isabel Íñigo. Primero, dos cosas. Hay que entender lo que sucede con la música cubana en Perú. Que se escucha más música cubana que en Cuba. Así es. Y cuando digo música cubana, le estoy diciendo desde Celina y Reutilio a la charanga habanera y los cuatro. Así es. La charanga habanera está más pegada en Perú que en La Habana. Los cuatro se escuchan más en Perú que en La Habana. Cuando usted aterriza en Lima y usted empieza a mirar quienes están pintados en los muros de todo Lima, son los artistas cubanos. Cuando tú miras las pancartas que están puestos, todos los pósters que están puestos en todos los expressways y las avenidas de Lima, son de conciertos de artistas cubanos. Así y es. todos ellos pasaron por esta señorita que tenemos acá. Pero además, esta señora es una carrera en Perú en televisión. Coach, ¿de cuántos programas tú fuiste coach y jurado? Sí, en la televisión peruana. Una mujer respetadísima dentro de los músicos en Perú, que cuesta mucho trabajo, porque los cubanos respetamos mucho a los que vienen de afuera. Músicos también en Perú, la verdad. Miren, yo he visto videos de Isabel Íñigo, que no lo puedo poner aquí por derecho de autor, cantando canciones emblemáticas de Perú, de la música cultural, envuelta en la bandera de Perú, señores míos. Isabel Íñigo, una extranjera para los peruanos, logró robarse tanto el corazón de los peruanos a golpe de talento que le permitía, señores, es como que alguien vaya a Cuba, una alemana, a cantar la Guantanamera. Eso no iba a pasar. Pues esta señora que está sentada aquí, con esta humildad y con esta generosidad esta noche compartiendo con nosotros, está haciendo eso y de esa manera la quieren en Perú. No es que mis alumnos, los muchachitos, eso es Isabel Íñigo en Perú. Cuando nosotros fuimos a Perú, tú eras una gloria. Isabel, nos hablaban tanto, el hijo de Eddie es cantante, cantaba en Perú. ¿Cómo no? Y nos hablaba tanto y con tanto respeto de ti. Todos los músicos que conocimos allá hablaban con tanto respeto de ti, que yo me arrepiento tanto de no haberte ido a ver allá en Perú. Pero yo no te lo perdono. Yo tampoco me lo perdono. Bueno, mira, la verdad, yo estoy muy contenta con todo el trabajo que hice allá. Y si tuviera que regresar a cantar, lo haría con el amor inmenso, como si fuera a Cuba también a cantar, porque lo siento como mi segunda patria, como mi segundo hogar, y ahora pues este va a ser el tercero definitivamente. Pero lo que pasa con Perú es que me dio su cultura, que aquí Miami es Cuba. Y entonces la cultura peruana, la música peruana es muy linda, muy variada también, tiene su cosa, tiene su complicidad, y yo lo aprendí de ellos también. Mis amigos cantantes, todos me aportaron, me enseñaban, mira, la Flor de la Canela se canta así, mira, este tema se canta así. Yo me aprendí las historias de los temas, porque además a mí me gusta hacerle la historia a mis alumnos de los temas que están cantando. Y entonces, que si la Flor de la Canela es por esto, que si el Caballo de Paso por esto, que si el Galán, que si José Antonio, que si que la cantó. Y entonces pude conocer a muchos artistas, a muchos cantantes, y nutrirme mucho también de la esencia de la música peruana. Y por eso es que la disfruto también muchísimo, ¿no? Además de que le agradezco mucho al Perú de que me haya abierto las puertas y me ha dado la posibilidad de entrar a la televisión, a la radio. Estuve en American Idol de jurado, estuve en Camino a la Fama de jurado y también de maestra en Desafío y Fama, con muchos alumnos de La Voz, que yo no era ni jurado ni coach, pero trabajaban conmigo y ganaban después del concurso, y yo era quien les daba la formación, yo era quien los preparaba en los programas Yo Soy, en el gran show de Gisela Balcarce, en el gran show, en la gran estrella, el dúo perfecto, era jurado. Es decir, yo siempre estuve muy vinculada, y esto se lo agradezco
a un amigo que es muy conocido en Perú, que se llama Ernesto Pimentel, que le dicen La Chola Chabuca, que hay hasta una película de él que se llama así La Chola Chabuca, que él fue que yo cuando recién llegué al Perú me dijo, pero tú eres cantante, pero eres músico, yo te quiero en mi programa. Entonces él es quien me lleva al primer programa de jurado, sí. es Camino a la Fama. Claro, y yo acababa de llegar prácticamente, pero estábamos yendo los dos juntos a Trujillo, a una provincia, a inaugurar un casino. Él hacía su show y yo hacía el mío, y ahí nos conocimos. Y nos hicimos muy buenos amigos. Y cuando él hizo su segunda temporada de Camino a la Fama, me llevó de jurado. Y después me puso en Desafío y Fama de coach y me alternaba como de jurado. Y ahí me fue presentando a uno. Y ahí se fueron enterando. Sabes que esto es un gran negocio. Claro. En la industria todo el mundo ya cuando te captan, porque saben, les interesa el trabajo que tú haces, y me gusta, y entonces te cogen enseguida y te llevan. Y eso fue lo que sucedió conmigo, que rápidamente pues empezaron, oye, hay una cubana que es mira que es cantante, pero es maestra, no sé qué, yo estuvo acá. Y como pues cada vez que yo hablaba como jurado, pues le gustaba la manera de expresarme, como yo me expresaba, como yo daba el criterio, y ahí fueron captándome para muchos tipos de programas así competitivos, y yo tuve la suerte de poder quedarme con ellos hasta el final. Si yo, hasta la pandemia, es que todo el tiempo estuve haciendo programas de televisión así de ese tipo. Me dices que no tuviste oportunidad de despedirte de la vida misma. No hubo un último día. No hubo un último día. Bueno, el último día fue, nos vemos mañana, porque empezó la pandemia. Cuando nos fuimos el sábado ese, que no fue casi nadie al local, era porque estaban dando ya la noticia de que había que tener cuidado, que había como un virus, que todo parecía indicar que era como una pandemia, que no se sabía qué iba a pasar. Bueno, señora, bueno, nos vemos mañana. Nosotros cerramos, nos vemos el lunes. Cerramos domingo y abrimos del lunes a sábado. Pues nada, ese lunes no abrimos y no pudimos abrir más nunca, porque cuando pasaron 2 meses, la dueña del local que nos alquilaba quería que siguiéramos pagando el alquiler, era imposible. Pues lógicamente se empezaron a crear una cantidad de deudas tremendas, claro, porque todo se fue acumulando, además habían préstamos pedidos, es decir, todo se fue complicando de una manera terrible que tuvimos que tomar la decisión de chao la vida misma, hasta la otra vida. ¿Te quedaste con un recuerdo de la vida misma? Algo físico. Yo armé ese salón que tú ves ahí, lo armé en la sala de mi casa. ¿De verdad? Sí. Yo soy muy fuerte. Fuerte que la cascarilla. Yo soy muy fuerte. Mi marido se mataba de la risa, porque además fue en plena pandemia. ¿Qué hacemos? Estamos muy aburridos. Vamos a hacer la vida misma aquí. Entonces, yo, como habíamos sacado, mi casa estaba llena de mesas, sillas, refrigeradoras, neveras, vasos, cubiertos, cafeteras. Había todo, la vida misma estaba en mi casa, porque todo lo tuvimos que sacar para poder devolver el local, y entonces, y poco a poco poner anuncios para ir vendiéndolo todo poco a poco. Pero mientras tanto me entretuve, como no podíamos salir a ninguna parte, porque nosotros se nos trancaron en Perú. 2 años estuvimos sin salir de la casa. Pues nada, le dije a mi sobrino, ayúdame, vamos a pintar. Ahora yo quiero, la costurera de enfrente le dije, te pago, mira, la cortina esta, házmela a esta medida, voy a poner a separar la sala aquí, que se abre y que se cierre, porque ahí mis alumnos van a entrar por esta puertecita cuando puedan venir. Y si no, yo online voy a poner por aquí me voy a poner mi teléfono para poder dar la clase, ¿de qué? Y el piano me va a quedar acá, entonces el cartel pónmelo acá, igualito quedó, igualito. De verdad. Y entonces puse una de las mesas de la vida misma, puse 2 mesas, puse mi sofá que tenía bien bonito, otras mesitas más, el cartel, la cortina, mi piano, el televisor, y yo estaba en el local dando clases, cada vez que daba clases online. Y cuando se abrió, mis alumnos iban a la casa a dar clases. Eso significa mucho, eso dice mucho de lo que ese local y ese emprendimiento significó para ti, porque era también como darle un poco de galleta a quien te había tratado mal. Y eso también es una manera de sacar algo positivo de algo tan negativo. Exacto. Y mira, gracias a eso me reinventé y no he parado hasta hoy. ¿Cómo te hemos recibido aquí en Miami? Muy bien. Mira, yo he venido, antes de venir allá a vivir, vine como 3 o 4 veces anteriormente y venía de visita, pero la pasaba muy bien. Y acuérdate que mi generación, casi toda mi generación está acá. Y yo creo que lo importante es uno crear a su alrededor el ambiente que a uno le guste y se siente cómodo, de amigos, con quien compartir, hacer lo que te gusta hacer. Pues yo hago lo mismo acá que hacía en Lima y que he hecho toda la vida. Acá tengo mis alumnos, igual online, y a veces van a la casa uno que otro a dar clases, como la Mimi Zúcar, como Kenji, como varios alumnos que son ya cantantes profesionales y otros que están también comenzando.
Y sigo dando mis clases y sigo cantando y sigo haciendo mis fiestas con mis amigos y sigo pasándola bonito con todos y nos seguimos visitando, hacemos grupos, nos reunimos, nos divertimos. Yo creo que la vida hay que llevarla así, bonita, y las cosas feas sobrellevarlas, pues no nos queda otra. Igual es parte de la vida, toda la vida no es lindo. Eso es cierto. Y nada, y así voy por la vida. ¿Qué has aprendido, todos los días. ¿Qué has aprendido de tu voz a esta altura? Bueno, la voz es un instrumento que hay que cuidarlo mucho y cada día me convenzo más de eso. Es decir, yo incluso por tanta clase que doy a veces, tengo que ponerme frenos a la hora de estar impartiendo la clase porque yo doy clase lo mismo a niños que a hombres, que a sopranos, que a mezzo, es decir, en todos los colores, en todos los tamaños. ¿Y qué pasa? Que a veces termino agotada por el esfuerzo que haces tratando de enseñarle cómo colocar, cómo decir. Entonces, a veces pues tienes que reinventarte y porque la voz es un instrumento que hay que cuidarlo y todos los días hay que cuidarlo más. Aunque cuando tú trabajas tu instrumento, tus cuerdas vocales, las fortaleces, te duran más. Puedes cantar hasta el día que te mueras. Isabel, hace cerca de 30 y tantos años que consecutivamente no estás en Cuba, no estás en las noches de los cabarets, aunque has visitado y has hecho tus presentaciones especiales. La gente en Cuba te quiere mucho, la gente te recuerda con mucho cariño. Cuando nosotros, cada vez que nosotros anunciamos los invitados que vamos a tener en el programa, siempre hacen las personas en el chat, como hacemos en directo, las personas en el chat siempre hacen sus apuestas. Va a ser fulano, bueno, pero danos una pista, no sé qué. Y tu nombre siempre sale entre las personas que van a entrevistar. Es decir, ya vamos a traer a Isabel en algún momento, pero no es la que le toca esta semana. Hay tanta gente de Cuba que todavía extraña tu voz o el Cuarteto Génesis contigo, que no te han podido ver más, porque has estado afuera, porque has estado encantándonos en otros escenarios. Hay muchas personas de Cuba también que ven este programa. Y yo te regalo la cámara, te la presto, para que le puedas hablar a los cubanos que hace tanto tiempo que no te hablan, que no te escuchan, porque los artistas necesitan el abrazo de la gente, que te pregunten, que te tiren una foto en la esquina, conversar con la gente caminando por el Prado. Claro. Hace mucho que no lo tienes. Y la gente en Cuba también los necesita a ustedes caminando por esos lugares y sentirse cerquita a los artistas. ¿Qué le dirías hoy a los cubanos que hace tanto tiempo no te ven en la televisión allá, que no te ven en los cabarets, que no te ven en los centros nocturnos y que la están pasando realmente mal ahora mismo? Bueno, definitivamente esos recuerdos lindos desde mis comienzos, con el público que siempre nos siguió, nos aplaudió y nos llenaba de halagos y de fotos, y que se daba un abrazo, que si fírmame acá, que una vez me hicieron hasta firmar en un carnet en un carnet de identidad. ¿De verdad? Sí, y después yo le decía, ¿y ahora cómo vas a hacer? O sea, no importa. Y además era un hombre, y creo que la mujer después votó, porque yo buscaba hasta problemas por eso cuando era más chiquilla. Esos recuerdos bonitos están en el corazón, están siempre presentes. Yo siempre que hablo de mi carrera, resalto que doy muchas gracias a Génesis porque fue mi escuela principal para aprender la música popular y para crearme la disciplina de trabajo en la música popular. Y además el público, ustedes que siempre nos apoyan, que siempre nos buscan, que nos dicen cosas lindas, como tú dices, son la motivación principal para que uno se reinvente y pueda hacer cosas. Yo no dejo de pensar en algún día volver a cantar en los grandes teatros de Cuba, hacer grandes espectáculos. Yo creo que podrá hacerse, pero en cada escenario que me paro, por supuesto que Cuba está en mi corazón. Y lo que precisamente por eso es que donde quiera que estoy, lo que más hago es la música tradicional cubana. Incluso en el Perú, que cantaba la música peruana, me decían, la música, es decir, cuando hablen de música, la cubana, vamos a ver el show de la cubana, porque sabían que yo lo que les iba a dar era la música de mi tierra, aunque siempre hacía un homenaje haciendo algo del Perú, ¿no? Pero la música cubana, mi público cubano, mi Cuba está en mi corazón y está siempre con ustedes. Y sí sé que vamos a tener un encuentro muy pronto. Seguro que y sí. que va a ser muy lindo. Más temprano yo sé que sí, claro que sí, tiene que ser. La gente te quiere mucho y la gente... y uno agradece mucho todo ese afecto porque, no sabes, las muestras de cariño también han sido inmensas. A mí también me escriben un montón de personas y me mandan unos saludos muy bonitos y eso pues a uno
le hace borrar los malos momentos. Y entonces los que se quedan son esos, que yo siempre trato de que lo que escuche yo sea lo bueno. Yo siempre tratando de borrar para que así es. Pues. Es lo que me ha hecho caminar. Después de haber repasado, de haber visto las fotos hermosas de la boda de tus padres, o tu nene pequeñito en un momento tan difícil, o verte explicando música, o verte cantando con el piano Fran Domínguez, esas son cosas que yo la veo, es que no las creo. Ver tu negocio en Perú, entender lo que has sido y lo que eres ahora mismo. ¿Quién es Isabel Íñigo hoy día en el 2026? A mí me gusta la buena música, la que sea. Así, pero si es algo de Manzanero, te lo agradezco. Yo quiero agradecerte muchísimo, Isa, la generosidad de haber venido a sentarte con nosotros. Para mí gracias a ustedes. Yo estoy honrado. No tienes idea lo que significa para mí que tú estés sentada ahí, por lo que significas tú para tantos cubanos, públicos y también para artistas. Eres un referente para muchos de los artistas que han pasado por alrededor tuyo, como lo fueron los grandes para ti. Yo quiero agradecerte y quiero dejarte saber el cariño que tiene mucho del público para ti y también los propios músicos. Tener el cariño de tus colegas es algo muy importante. Uy, yo amo a mis músicos, Sí. no olvídate. Yo Sí. tengo un grupo de músicos en Perú que yo los extraño todos los días de mi vida, ¿no sabes? Hablan con un respeto y con un cariño que yo quiero agradecerte, que tú hayas sido tan generosa en tener una hora de tu tiempo y compartirla con nosotros y dejarle saber a los amigos al otro lado de la pantalla que están donde están. Ya sabes que las redes van para donde sea. Así es. Hablar un poco más de la persona que eres y abrirle un poquitico de tu vida y de tu carrera. Quiero agradecerte muchísimo. No, más bien tengo que agradecerte yo que me hayas traído acá y que me hayas dedicado un programa a mi vida. Es un gustazo. De verdad que es muy reconfortante poder recibir un halago de esa manera, de que hablen de ti, de que te reconozcan, de que pongan un pedacito de la historia ahí. Es un gusto. Tú fuiste de la historia musical de muchos cubanos. Muchas gracias. Y quiero de nuevo agradecerte por todos los momentos felices que nos regalas y que nos has regalado, y que ahora aquí en la ciudad de Miami, pocos pero muy buenos son los momentos que usted tiene oportunidad de encontrarse en directo con Isabel Íñigo. Así que sígala a través de sus redes y esté muy al pendiente de sus presentaciones. Vamos a por más momentos felices y descargas. Claro ver que sí. Con Isabel usted se va a reír, se va a llorar también, se va a enamorar, se va a encabronar también, zafado porque tiene al lado, porque con Isabel hay de todo en las presentaciones en vivo. Corazón, muchísimas Gracias a ti, mi vida. Gracias a ti y a todo el equipo de trabajo. Sí, muchas gracias. A ustedes que saben que no es televisión esto, aquí no nos estamos despidiendo porque después de esta viene otra entrevista con una persona tan especial y tan interesante como Isabel Íñigo. Ya nos vemos. 100%